Hay una frase en la Biblia que todo el mundo conoce, Jeremías 29:11, planes de prosperidad, futuro y esperanza. La citan en tarjetas de cumpleaños, en publicaciones de redes sociales, en sermones de Año Nuevo, pero casi nadie sabe que esa frase fue escrita para un pueblo que acababa de perderlo todo, que estaba encadenado en una ciudad pagana, rodeado de ídolos de 50 codos de altura, sin templo, sin rey, sin tierra. Y el profeta que escribió esa promesa no les dijo lo que querían escuchar, les dijo algo que destruyó su esperanza de alivio rápido, algo que los obligó a construir casas en territorio enemigo, a plantar jardines sabiendo que tal vez nunca comerían de su fruto, a orar por la ciudad que los tomó cautivos. 697 años antes de Cristo. Una carta atraviesa el desierto, y cuando llega a las manos de los exilados en Babilonia, todo cambia. Porque Jeremías acaba de escribir la teología más incómoda y más poderosa del Antiguo Testamento. Y si entiendes lo que realmente dice, nunca volverás a leer Jeremías 29:11 de la misma forma. Si nunca te explicaron el contexto real de esta profecía, quédate hasta el final, porque lo que viene destruye la teología de la hora y te revela por qué Dios permite exilios que no entiendes. Activa la campanita para que nada de esto se pierda. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez te preguntaste por qué Dios tiene planes de paz para ti, pero tu vida sigue siendo un desierto? Porque esa es exactamente la pregunta que los judíos exilados le gritaron a Dios desde Babilonia. Y la respuesta está en esta carta, pero no es la respuesta que esperaban. El año es 697 a.C. Nabucodonosor, el rey más poderoso del mundo conocido, acaba de ejecutar la primera deportación masiva de Judá. No fueron esclavos comunes, fueron los mejores. Sacerdotes, profetas, artesanos de élite, líderes espirituales, nobles, el rey Jeconías. La cabeza de la nación fue arrancada y llevada encadenada hacia el oriente, a una ciudad que haría que Jerusalén pareciera una aldea insignificante. Babilonia, 200.000 personas. El portón de Ishtar, decorado con dragones de cerámica vidriada. Los jardines suspensos, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Templos paganos tan altos que parecían tocar el cielo. Y en medio de esa metrópoli monumental, los exilados de Judá llegaron con cadenas en los pies y una pregunta desgarradora en el corazón. ¿Dónde está Yahvé? Porque en el mundo antiguo, la derrota militar de un pueblo significaba que sus dioses habían perdido. Los exilados miraban los templos de Marduk y de Ishtar, intactos, gloriosos, llenos de oro. Y luego recordaban el templo de Jerusalén, saqueado, profanado, reducido a escombros. Desde una perspectiva pagana, todo estaba claro. Yahvé había sido derrotado, los dioses de Babilonia habían vencido, y esa creencia no era solo de los babilonios. Muchos de los propios judíos comenzaban a dudar. Habían crecido escuchando que Dios nunca abandonaría a su pueblo, que el templo era indestructible, que la promesa davídica era eterna. Y ahora todo eso parecía una mentira. El templo estaba en ruinas, el rey estaba en cadenas, la tierra prometida había sido arrebatada. Y entonces llegó la carta. Jeremías quedó en Jerusalén, no fue deportado con la élite, pero tampoco abandonó a su pueblo. Desde las ruinas de Judá, escribió y envió una carta física que debía cruzar cientos de kilómetros de territorio hostil para llegar a Babilonia. Según Jeremías 29:3, esa carta fue entregada por mensajeros que llevaban regalos del rey Zedequías a Nabucodonosor. Era un acto cuidadosamente planeado, protegido políticamente y proféticamente audaz, porque Jeremías iba a decir algo que nadie quería escuchar, algo que destruiría la única esperanza que los exilados tenían. Piensa en el contexto completo.
Los exilados habían dejado atrás familias, hogares, campos, viñedos. Habían sido arrancados de la tierra que Dios prometió a Abraham. Estaban en un lugar donde no entendían completamente el idioma, donde la comida era diferente, donde las costumbres eran extrañas, donde cada día les recordaba que ya no estaban en casa. Y lo peor de todo, estaban rodeados de tentación espiritual. Babilonia no era solo una ciudad, era un centro religioso masivo. Los babilonios adoraban a docenas de dioses. Marduk, el dios principal, tenía un templo llamado Esagila, que era una maravilla arquitectónica. Ishtar, la diosa del amor y la guerra, tenía su propio portón monumental decorado con 120 leones de cerámica. Había sacerdotes paganos en cada esquina, rituales en cada plaza, festivales religiosos que duraban días. Y los exilados judíos estaban en medio de todo eso, sin templo propio, sin sacrificios, sin las fiestas que habían celebrado toda su vida. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pascua, todo eso quedó atrás, o mejor dicho, necesitaba ser reinventado en un contexto donde nada de lo familiar existía. Imagina la crisis de identidad. ¿Cómo eres judío sin el templo? ¿Cómo adoras a Yahvé sin sacrificios? ¿Cómo mantienes tu fe cuando todo a tu alrededor proclama que tus dioses perdieron? En medio de esa crisis surgieron voces. En Babilonia había profetas, hombres que hablaban en nombre del Señor. Acabe, hijo de Colaías, Sedequías, hijo de Maasías. Sus nombres están registrados en Jeremías 29:21. Eran profetas populares, carismáticos, convincentes, y decían exactamente lo que el pueblo necesitaba oír, que el exilio sería breve, que en 2 años volverían a Jerusalén, que Dios no permitiría que sus hijos sufrieran tanto tiempo, que pronto, muy pronto, Yahvé intervendría con poder y los liberaría. Era una teología de atajos, de promesas sin proceso, de bendición sin transformación. Y la gente los amaba, porque les daban consuelo inmediato, porque les permitían creer que todo volvería a la normalidad rápidamente, porque les prometían que no tendrían que adaptarse, que no tendrían que cambiar, que no tendrían que aceptar que tal vez, solo tal vez, Dios tenía un plan más largo y más doloroso del que esperaban. Estos falsos profetas no solo daban esperanza falsa, también provocaban algo peligroso. Provocaban pasividad. Si el exilio va a terminar en 2 años, ¿para qué construir una casa? ¿Para qué plantar un jardín? ¿Para qué establecerse? Mejor esperar. Mejor no involucrarse demasiado en esta ciudad pagana. Mejor mantener las maletas listas porque pronto volveremos a casa. Y esa pasividad era espiritualmente venenosa, porque cuando vives en modo de espera permanente, dejas de vivir, dejas de crecer, dejas de obedecer, te congelas en un estado de expectativa que te impide hacer lo que Dios te está llamando a hacer ahora, en este momento, en este lugar que no elegiste. Y entonces Jeremías llegó con una bomba teológica. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los exilados que deporté de Jerusalén para la Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten jardines y coman de su fruto, tomen esposas y tengan hijos e hijas, tomen esposas para sus hijos y den a sus hijas en matrimonio para que den a luz hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan. Eso está en Jeremías 29:4-6. Ahora detente, lee eso otra vez. Construyan casas, no carpas temporales, no refugios provisionales, casas, estructuras permanentes, con cimientos, con techos sólidos, con espacio para familias que crecerán. Habítenlas, no esperen en modo de emergencia hasta que Dios actúe. Establezcanse, hagan de este lugar su hogar, aunque no sea el hogar que querían. Planten jardines. Eso es aún más radical. Los árboles frutales tardan años en madurar.
Un olivo necesita entre 5 y 10 años antes de producir aceitunas. Una higuera necesita entre 3 y 5 años. Un viñedo necesita al menos 3 años antes de que puedas cosechar uvas utilizables según la ley de Levítico 19:23 al 25. Jeremías estaba diciendo: planten para el largo plazo, porque esto no va a terminar mañana. Y luego viene algo aún más personal: multiplíquense, tengan hijos. Eso significa intimidad. Significa construir familia. Significa traer nueva vida a un lugar de muerte. Casen a esos hijos. Eso significa que la siguiente generación también estará aquí. Tengan nietos. Eso significa que incluso la tercera generación podría nacer en Babilonia antes de que termine el exilio. Jeremías estaba diciendo algo devastador. Esto no va a terminar pronto. Esto va a durar tanto que muchos de ustedes morirán aquí. Sus hijos crecerán aquí. Sus nietos tal vez nazcan aquí. El retorno que esperan puede que nunca lo vean con sus propios ojos. Y eso contradecía directamente a los falsos profetas. Imagina el shock. Los falsos profetas decían 2 años. Jeremías dice generaciones. Los falsos profetas decían: mantente listo para partir. Jeremías dice: arraiga profundo donde estás. Los falsos profetas ofrecían esperanza rápida. Jeremías ofreció esperanza real. Pero esa esperanza real incluía dolor prolongado. Y luego Jeremías dijo algo aún más radical. Versículo 7. Busquen la prosperidad de la ciudad a la cual los deporté, y oren al Señor en favor de ella, porque en su prosperidad ustedes tendrán prosperidad. Oren por Babilonia. Eso no era solo contraintuitivo, era ofensivo. Babilonia había destruido Jerusalén. Nabucodonosor había quemado el templo. Los soldados babilonios habían matado a miles de judíos. Habían saqueado los vasos sagrados del templo y los habían puesto en el templo de Marduk. Habían profanado todo lo que los judíos consideraban santo. Y Dios dice: oren por ellos. Busquen el bienestar de esa ciudad, contribuyan a su prosperidad, no sabotean su economía, no deseen su destrucción, no se regocijen cuando les vaya mal, porque su bienestar está conectado con el bienestar de ustedes. Si Babilonia colapsa, ustedes también. Si Babilonia prospera, ustedes también tienen oportunidad de prosperar. Eso no es teología de víctima, es teología de reino. Porque el pueblo de Dios no está llamado a odiar el lugar donde está llamado a transformarlo, incluso cuando ese lugar sea hostil, incluso cuando ese lugar no sea donde querías estar, incluso cuando ese lugar te recuerde constantemente que perdiste algo que amabas. Porque si Dios te puso ahí, no fue para que sobrevivas amargado, fue para que transformes bendecido. Ahora, el historiador judío Josefo, que escribió en el siglo I después de Cristo, menciona que muchos judíos en Babilonia eventualmente prosperaron. Se convirtieron en comerciantes exitosos. Algunos alcanzaron posiciones de influencia en la administración babilónica. Décadas después, cuando Ciro el Persa conquistó Babilonia y permitió que los judíos regresaran, muchos eligieron quedarse porque habían construido vidas prósperas allí. Eso no fue accidente, fue el resultado directo de obedecer Jeremías 29. Construyeron, plantaron, se multiplicaron, oraron por la ciudad, y Dios los bendijo incluso en el exilio. Porque la bendición de Dios no está limitada a la geografía que tú prefieres. La bendición de Dios te sigue donde Él te envía, incluso cuando Él te envía a un lugar que nunca elegirías. Pero aquí viene la parte que nadie esperaba. Imagina el impacto de esa carta en los exilados. Los falsos profetas decían: 2 años y volvemos. Jeremías dice: construyan para generaciones. Los falsos profetas decían: Dios va a destruir Babilonia pronto. Jeremías dice:
Oren por Babilonia. Los falsos profetas ofrecían esperanza fácil. Jeremías ofreció esperanza real. Pero esa esperanza real incluía algo que nadie quería aceptar: un plazo. 70 años. Versículo 10 de Jeremías 29. Cuando se completen los 70 años de la Babilonia, yo cumpliré mi promesa en favor de ustedes. 70 años. No fue un número simbólico vago. No fue una estimación aproximada, fue un plazo específico, un plazo que significaba algo devastador para quien escuchó esa carta por primera vez. La mayoría de ustedes no verá el retorno. Los que tenían 20 años cuando fueron deportados tendrían 90 cuando se cumplieran los 70 años. Los que tenían 40 años estarían muertos. Los que tenían 60 años ni siquiera verían la mitad del plazo. Jeremías estaba diciendo: van a plantar árboles bajo cuya sombra nunca se sentarán. Van a construir casas que sus nietos habitarán. Van a obedecer a Dios sin ver el resultado final en vida. Eso es fe madura. No es fe de resultados inmediatos. No es fe transaccional, donde yo obedezco y Dios me recompensa ahora. Es fe de fidelidad. Es confiar en que Dios es bueno incluso cuando el camino es largo. Es obedecer incluso cuando no ves el final. Es plantar sabiendo que otros cosecharán. El teólogo Warren Wiersbe escribió que la obediencia de Jeremías 29 no era una fe de resultados, era una fe de fidelidad. Y esa fe es más profunda, porque la fe de resultados colapsa cuando los resultados no llegan. Pero la fe de fidelidad se mantiene firme incluso en la oscuridad, porque no está anclada en lo que ves, está anclada en quién es Dios. Y eso destruye completamente la teología moderna de la hora, porque hoy, en muchos púlpitos, se predica un Dios que siempre sana inmediatamente, un Dios que siempre prospera ahora, un Dios que nunca permite el desierto más de lo necesario, y cuando la vida contradice esa teología, la fe colapsa, porque si Dios no cumplió la promesa que yo esperaba en el tiempo que yo esperaba, entonces algo está mal, o Dios mintió, o yo no tengo suficiente fe, o Dios no me ama. Ninguna de esas tres cosas es verdad. La verdad es que Dios tiene un reloj diferente al tuyo, y el exilio que estás viviendo puede ser exactamente el camino que Él diseñó para llevarte a donde necesitas estar, no porque sea cruel, sino porque eres tan valioso que Él no puede dejarte donde estás. Y la única forma de sacarte de ahí es permitiendo que atravieses algo que no entiendes todavía. Ahora, los estudiosos debaten los detalles exactos de los 70 años. La primera deportación fue en 605 a.C., cuando Nabucodonosor llevó a Daniel y a otros jóvenes de la nobleza a Babilonia. La segunda deportación, la más grande, fue en 697. La tercera y última fue en 586, cuando Jerusalén fue completamente destruida. El retorno comenzó con el edicto de Ciro en 538 a.C. La reconstrucción del templo terminó en 515. Dependiendo de cómo cuentes, son entre 67 y 70 años. Pero el punto no es el número exacto de días. El punto es que Dios cumplió lo que dijo, en el tiempo que dijo, no antes, no después, porque Dios es puntual, pero el reloj es de Él, no tuyo. El libro de Esdras lo registra. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Eso está en Esdras 1:1. Nota eso. Dios despertó el espíritu de Ciro, un rey pagano, un conquistador persa que no conocía a Yahvé, y Dios lo usó para cumplir su palabra, porque Dios no está limitado por quien tú crees que Él puede usar. Dios usa a quien Él quiere, cuando Él quiere,
como Él quiere, y cumple sus promesas incluso cuando tiene que mover imperios enteros para hacerlo. Pero aquí viene algo que muy pocos enseñan, y tiene que ver con lo que sucedió en Babilonia durante esos 70 años, porque el exilio no fue solo un castigo, fue una transformación. La Babilonia del siglo VI a.C. era el centro del mundo civilizado. Su biblioteca contenía miles de tablillas de arcilla con conocimiento acumulado de siglos. Su sistema de astronomía era tan avanzado que podían predecir eclipses. Su arquitectura era tan impresionante que los viajeros de todo el mundo conocido venían solo para ver sus maravillas. Y una de las lenguas más habladas en ese imperio no era el acadio, la lengua de los rituales y de la corte de Nabucodonosor, era el aramaico, una lengua que funcionaba como idioma internacional del comercio, de la diplomacia, el puente lingüístico que conectaba pueblos de culturas distintas. Y los judíos exilados aprendieron aramaico. No fue opcional. Si querías comerciar, necesitabas aramaico. Si querías trabajar en la administración del imperio, necesitabas aramaico. Si querías sobrevivir en una sociedad multilingüe, necesitabas aramaico. Y gradualmente, el aramaico se convirtió en la lengua cotidiana de los judíos. Cuando regresaron a Judá, décadas después, ya hablaban aramaico en casa. El hebraico se mantuvo como lengua sagrada, la lengua de las escrituras y de la liturgia. Pero el aramaico era la lengua de la calle, del mercado, de la vida diaria. De hecho, cuando Esdras leyó la ley al pueblo después del retorno, según Nehemías 8:8, los levitas tuvieron que explicar el significado del texto hebraico, porque muchos ya no lo entendían completamente. Necesitaban traducción al aramaico. Y esa lengua que nació del dolor del exilio tiene una conexión directa e impresionante con el Mesías. Jesús de Nazaret hablaba aramaico. Era su lengua materna, la lengua que aprendió de María y de José en la pequeña aldea de Nazaret, en Galilea. Y cuando abres los evangelios, encuentras que los escritores preservaron varias expresiones aramaicas exactamente como Jesús las dijo. Talita koum. Eso está en Marcos 5:41. Cuando Jesús entró en la casa de Jairo y vio a la niña muerta, tomó su mano y dijo, Talita koum, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y ella se levantó inmediatamente. Marcos preservó las palabras exactas en aramaico porque había algo poderoso en escuchar a Jesús hablar en la lengua del pueblo. Eloí, Eloí, lama sabactani. Eso está en Marcos 15:34. Cuando Jesús estaba en la cruz alrededor de las 3 de la tarde, clamó en voz alta en aramaico, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era una cita del Salmo 22, pero Jesús la dijo en aramaico, la lengua del sufrimiento, la lengua del exilio, como si todo el dolor de Babilonia estuviera concentrado en ese grito. Abba. Eso está en Marcos 14:36. Cuando Jesús oró en Getsemaní, dijo, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Abba es una palabra aramea íntima. No es la palabra formal para padre. Es la palabra que un niño pequeño usaría, algo como papá o papito. Y Jesús usó esa palabra para dirigirse a Dios. Todo eso es aramaico. La lengua del exilio, la lengua que los judíos absorbieron en Babilonia. Pero Jesús también conocía el hebraico bíblico. En la sinagoga de Nazaret, según Lucas 4:16-20, se levantó para leer. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí. Ese texto estaba en hebraico, y Jesús lo leyó en voz alta. Luego lo enrolló, lo devolvió al ayudante, se sentó y comenzó a predicar. Todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús era bilingüe.
Y una de esas lenguas vino directamente del exilio que Jeremías estaba describiendo en su carta. Ahora conecta esto: el sufrimiento que Dios permitió en 697 a.C. moldeó la lengua que el propio Hijo de Dios usaría para anunciar el reino de los cielos. El exilio no fue solo castigo, fue preparación. El dolor no fue solo pérdida, fue formación, porque Dios estaba trabajando algo en el exilio que ninguna generación anterior había visto. Estaba preparando al mundo para la venida del Mesías. Y eso responde a una pregunta que casi nadie hace: ¿por qué Dios no detuvo el exilio antes de que comenzara? ¿Por qué permitió que una generación entera naciera y muriera en cautiverio sin ver el templo de Jerusalén? ¿Por qué el plan de Dios incluye 70 años de dolor colectivo? Porque el exilio no era una pausa en el plan. El exilio era el plan. Pero volvamos a la carta. Porque hay algo más inquietante que Jeremías escribió. Algo sobre los falsos profetas que la gente amaba escuchar. Versículos 8 y 9 de Jeremías 29. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No presten atención a los sueños que ellos tienen, porque les profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los envié, declara el Señor. Yo no los envié. Esa es la frase más escalofriante del capítulo, porque significa que había hombres que hablaban en nombre de Dios sin que Dios los hubiera enviado, que profetizaban usando el nombre de Yahvé sin autorización divina, que daban esperanza falsa mientras afirmaban representar al Dios verdadero. Y la gente no podía distinguir entre ellos y Jeremías, porque ambos decían hablar en nombre del Señor. Ambos usaban el lenguaje profético correcto. Ambos tenían seguidores. La diferencia no estaba en el estilo, estaba en el contenido. Los falsos profetas decían lo que la gente quería oír. Jeremías dijo lo que Dios quería que escucharan, y esa dinámica no murió en el siglo VI a.C. Está viva hoy. En muchos lugares hay voces que prometen prosperidad inmediata, sanidad garantizada, éxito asegurado, bendición sin proceso. Y usan el nombre de Dios, citan la Biblia. Tienen plataformas enormes y la gente los ama, porque les dan consuelo emocional instantáneo. Pero la pregunta no es si suenan convincentes. La pregunta es si lo que dicen coincide con lo que Dios realmente dijo, porque la popularidad de un mensaje no valida su veracidad. La comodidad que produce no garantiza que venga de Dios. El teólogo estadounidense Tim Keller escribió algo profundo sobre este tema. Dijo que el confort inmediato que los falsos profetas ofrecían era en realidad un golpe espiritual. Prometían la bendición sin la transformación que la bendición real requiere. Prometían el resultado sin el proceso, la cosecha sin la siembra, el fruto sin la raíz. Y eso no es fe bíblica, es magia. Es la creencia de que podemos manipular a Dios con las palabras correctas, la ofrenda correcta, la fe suficientemente intensa. Pero Dios no es un genio en una lámpara, es el soberano del universo, y sus planes incluyen procesos, incluyen exilios, incluyen esperas que no entendemos. Y ahora llegamos a la promesa más famosa y más mal entendida de toda la Biblia, Jeremías 29:11. Porque conozco los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de prosperidad y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esa es probablemente la frase bíblica más citada de la historia. Está en tarjetas de felicitación, en publicaciones de redes sociales, en sermones de Año Nuevo, en murales de iglesias, en calcomanías de autos, en tatuajes, y casi siempre se cita completamente fuera de contexto, porque ese versículo no fue escrito para gente que está viviendo en bendición, fue escrito para gente que está en cautiverio. Léelo otra vez sabiendo eso. Planes de prosperidad, pero no ahora, eventualmente, después de 70 años.
después de que la mayoría de ustedes haya muerto, después de procesos dolorosos que no eligieron, un futuro, pero no este año, tal vez ni siquiera en esta vida, una esperanza, pero una esperanza anclada en la fidelidad de Dios, no en la rapidez con que Él actúa, porque Dios no prometió comodidad inmediata, prometió shalom eventual. Y shalom es mucho más que prosperidad material. La palabra hebrea que traducen como prosperidad o paz es shalom. Y en hebraico, shalom no es simplemente ausencia de conflicto. Es una palabra masiva que abarca completitud, integridad, plenitud, armonía. Es la ausencia de caos y la presencia de orden divino en todas las dimensiones de la vida. Shalom es cuando tu relación con Dios está restaurada, cuando tus relaciones con otros están sanas, cuando tu relación contigo mismo está en paz, cuando tu cuerpo, mente y espíritu están funcionando como Dios diseñó, cuando tu comunidad prospera, cuando la justicia prevalece, cuando todo está en su lugar correcto, funcionando según el diseño original de Dios. Eso es shalom. No es solo tener dinero en el banco, no es solo tener salud física, no es solo tener éxito profesional, es algo mucho más profundo. Es la restauración total de todo lo que el pecado y el exilio rompieron. Es volver a como Dios siempre quiso que las cosas fueran. Y esa promesa fue dicha a un pueblo que no tenía ninguna señal visible de que fuera verdad. Estaban en Babilonia, rodeados de ídolos de 50 codos de altura que proclamaban la supremacía de Marduk, lejos del templo donde Dios había prometido habitar entre su pueblo, sin los sacrificios que habían mantenido durante siglos, sin rey de la línea de David sentado en el trono, sin la tierra que Dios juró dar a Abraham, Isaac y Jacob, sin nada de lo que definía su identidad como pueblo de Dios. Y en medio de esa pérdida total, Dios les dice: tengo planes de shalom para ustedes, no ahora, pero eventualmente. Y mientras tanto, vivan, construyan, planten, multiplíquense, oren, porque este exilio no es el fin de la historia, es el capítulo intermedio, el más doloroso, el más largo, el que nadie eligió vivir. Pero es el camino hacia algo que todavía no pueden ver. El teólogo John Piper escribió algo profundo sobre este versículo. Dijo: Dios sabe los planes que tiene para ti, y el hecho de que Él sepa no significa que tú entenderás el proceso mientras lo atraviesas. Significa que el resultado final está asegurado, está garantizado, está sellado en la eternidad. Pero el camino hacia ese resultado puede incluir desiertos que no elegiste, exilios que no pediste, procesos que parecen interminables y sin sentido. Y en medio de esos procesos, Dios no te pide que entiendas, te pide que confíes. Ahora aquí viene algo revolucionario y tiene que ver con dónde puedes encontrar a Dios. Versículos 12 al 14 de Jeremías 29. Me invocarán y vendrán a mí en oración, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Sí, seré hallado por ustedes, declara el Señor. Me buscarán y me encontrarán. No dice que tal vez me encuentren si tienen suficiente fe. No dice que me encontrarán solo si regresan a Jerusalén primero. Dice que me encontrarán. Es una promesa de certeza absoluta, una garantía divina, pero hay una condición importante: de todo corazón. La expresión en hebraico es kol lev, literalmente significa todo corazón, y en la cosmovisión hebrea, el corazón no era simplemente el órgano que bombea sangre. No era solo el lugar de las emociones románticas. El corazón era el centro de todo tu ser. Era donde residían tus pensamientos, tu voluntad, tus emociones, tus deseos, tu identidad completa como persona. Cuando los hebreos decían corazón, estaban hablando de lo que hoy llamaríamos tu yo más profundo, tu esencia,
quién realmente eres cuando nadie te está mirando, tus motivaciones secretas, tus anhelos más profundos. Todo eso está incluido en la palabra corazón. Entonces, cuando Dios dice, búscame de todo corazón, está pidiendo algo radical. No es una búsqueda casual, no es una oración ocasional cuando las cosas se ponen difíciles. No es ir a la sinagoga el sábado por obligación religiosa. No es un intento superficial de cumplir con rituales externos mientras tu corazón está en otro lugar. Es entrega total. Es decirle a Dios, te busco con todo lo que soy. Con mi intelecto quiero entenderte, con mi voluntad quiero obedecerte, con mis emociones quiero amarte, con mis deseos quiero alinearme contigo. No reservo nada, no escondo nada. No mantengo áreas de mi vida fuera de tu alcance. Te busco con todo, y cuando haces eso, Dios promete algo asombroso. Seré hallado por ustedes. No tal vez. No si las condiciones son perfectas. No si primero arreglas tu vida. Seré hallado. Tiempo futuro. Certeza absoluta. Si me buscas de todo corazón, me encontrarás. Incluso en el exilio. Incluso lejos del templo, incluso sin todos los recursos religiosos que antes tenías. Y eso era teológicamente explosivo en el mundo antiguo, porque en aquella cultura los dioses estaban atados a territorios específicos. Cada nación tenía sus dioses, y esos dioses solo eran accesibles en sus templos y en sus tierras. Si salías de la tierra, perdías acceso al dios. Era una creencia universal en el antiguo Oriente Próximo. Por eso, cuando Naamán el sirio fue sanado de lepra por Eliseo, pidió llevar 2 cargas de mula de tierra de Israel a Siria, porque pensaba que solo podía adorar a Yahvé si estaba parado sobre tierra israelita. Pero Yahvé estaba declarando algo completamente diferente a través de Jeremías. Yo no estoy limitado a Jerusalén. No estoy confinado al templo. No necesitas estar en Tierra Santa para encontrarme. Yo estoy en Babilonia. Yo estoy contigo donde sea que estés. No necesitas esperar a volver a Jerusalén para encontrarme. Me puedes encontrar aquí, ahora, en medio del caos, en medio del exilio, en medio de todo lo que perdiste. Porque yo no soy un Dios local, soy el Dios del universo, y donde tú estás, yo estoy. Esa revelación preparó al judaísmo para algo monumental. Preparó al pueblo para el concepto de una relación personal con Dios que no depende de un lugar físico. Y eso apuntó directamente a lo que Jesús proclamaría siglos después. En Juan 4, Jesús tuvo una conversación con una mujer samaritana junto a un pozo. Ella le preguntó sobre el lugar correcto para adorar. Los judíos decían que era Jerusalén, los samaritanos decían que era el monte Gerizim, y Jesús respondió algo revolucionario. Versículos 23 y 24. Viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. El lugar ya no importa, lo que importa es el corazón. Y luego, en Juan 2, 19 al 21, cuando los líderes religiosos le pidieron una señal de su autoridad, Jesús respondió, destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaron que hablaba del edificio que había tardado 46 años en construir. Pero Juan explica que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. El templo ya no sería un lugar, sería una persona. Y esa persona nació de un pueblo que aprendió a adorar en el exilio, que aprendió a orar sin sacrificios, que aprendió a buscar a Dios lejos de Jerusalén. Porque el exilio no destruyó la fe de Israel, la transformó, la purificó, la expandió más allá de los límites de una geografía específica. Y aquí viene algo que cambia todo.
Durante los 70 años en Babilonia sucedieron cosas que moldearían para siempre el judaísmo y eventualmente el cristianismo. Surgieron instituciones completamente nuevas que nunca habían existido antes. Y una de las más importantes fue la sinagoga. La sinagoga nació del exilio. Antes del exilio, la adoración judía estaba centralizada en el templo de Jerusalén. Allí estaban los sacrificios, allí estaban los sacerdotes, allí estaba el lugar santísimo donde Dios prometió habitar. Y 3 veces al año, todos los varones judíos debían subir a Jerusalén para las grandes fiestas. Pero en Babilonia no había templo, no había sacrificios, no había sacerdotes oficiando. Entonces, ¿qué hacían? Comenzaron a reunirse. Se juntaban en casas, en espacios comunitarios, en cualquier lugar donde pudieran formar un grupo. Y allí hacían algo revolucionario. Leían las Escrituras, oraban juntos, discutían la ley, cantaban salmos y mantenían viva su identidad como pueblo de Dios sin ninguno de los elementos que pensaban que eran esenciales. Esos lugares de reunión eventualmente se llamaron sinagogas. La palabra viene del griego sinagoge, que significa reunión o asamblea. Y ese modelo, nacido de la necesidad en el exilio, se convirtió en la estructura fundamental del judaísmo. Cuando los judíos regresaron a Judá después del exilio, reconstruyeron el templo, pero las sinagogas no desaparecieron, se multiplicaron, porque habían descubierto algo poderoso, que podían adorar a Dios, estudiar su palabra y formar comunidad sin necesidad de un edificio central masivo. Podían hacerlo en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, donde quiera que hubiera al menos 10 varones judíos adultos. Y esa estructura cambió la historia. Para el tiempo de Jesús había sinagogas en cada pueblo de Judea, Galilea y Samaria. Había sinagogas en todas las ciudades importantes del Imperio Romano. Roma tenía al menos 13 sinagogas. Alejandría en Egipto tenía docenas. Y esas sinagogas se convirtieron en los primeros lugares donde el Evangelio fue predicado. Piensa en esto. Cuando Pablo llegaba a una ciudad nueva en sus viajes misioneros, ¿a dónde iba primero? A la sinagoga. Porque allí había gente que ya conocía las Escrituras, que ya adoraba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que ya estaba esperando al Mesías prometido. Y Pablo entraba y les mostraba cómo Jesús cumplía todas esas promesas. La sinagoga, ese lugar de adoración sin templo, era hija directa del exilio babilónico. Y hay más. Durante el exilio, algo más monumental sucedió. Los escribas judíos comenzaron el proceso de preservar, editar y sistematizar las escrituras sagradas. Antes del exilio había rollos de la ley, escritos proféticos, salmos, pero no estaban organizados en un canon unificado. El exilio forzó a los líderes judíos a preguntarse, ¿qué textos son realmente la palabra de Dios? ¿Cuáles deben ser preservados y transmitidos a las siguientes generaciones? Y comenzaron el trabajo monumental de recopilar, copiar y preservar lo que eventualmente se convertiría en el Antiguo Testamento tal como lo conocemos hoy. El sufrimiento fue el útero donde nació el libro. El exilio fue el lugar donde la palabra de Dios fue preservada para las generaciones futuras. Sin el exilio, es posible que muchos de los textos bíblicos se hubieran perdido. Pero el dolor del cautiverio creó una urgencia, una necesidad de aferrarse a la palabra de Dios cuando todo lo demás había sido arrancado, y ese libro sobrevivió. Cruzó imperios, atravesó siglos, y eventualmente llegó a tus manos. Ahora une todo esto. El pueblo que entró en Babilonia no es el mismo que salió. Entró sin entender que Dios podía ser adorado fuera de Jerusalén.
Salió con una teología capaz de llevar a Yahvé a cualquier rincón del mundo conocido. Entró hablando solo hebraico. Salió también hablando aramaico, la lengua que el propio Mesías usaría para predicar el Evangelio. Entró dependiendo totalmente del templo para su identidad religiosa. Salió con sinagogas, lugares de adoración que podían ser establecidos en cualquier parte del mundo. Entró sin un canon completo del Antiguo Testamento. Salió con las escrituras preservadas, copiadas y comenzando a ser reconocidas como la palabra definitiva de Dios. El exilio transformó al judaísmo, y ese judaísmo transformado fue el que dio a luz al cristianismo. Porque cuando Jesús nació, nació en un mundo preparado para él, un mundo con sinagogas en cada ciudad donde podía predicar, un mundo con judíos dispersos por todo el Imperio Romano, listos para escuchar sobre el Mesías, un mundo con escrituras preservadas que testificaban de él, un mundo que hablaba aramaico, la lengua que él usaría para comunicarse con las multitudes. Todo eso fue preparado por el exilio, pero aquí está la verdad más profunda de todas, y es la verdad que nadie te dijo sobre Jeremías 29, la verdad que cambia completamente cómo entiendes el sufrimiento en tu propia vida. El exilio no era el fracaso del plan de Dios, el exilio era el plan de Dios. Piensa en esto cuidadosamente. Dios no estaba simplemente castigando a Judá por sus pecados. Eso es cierto, pero no es toda la historia. Dios estaba preparando a Judá para algo que ninguna generación anterior había visto. Estaba moldeando a un pueblo que pudiera llevar su nombre a todas las naciones. Estaba preparando el escenario para la venida del Mesías. Y todo eso requería el exilio. Si el exilio nunca hubiera ocurrido, el judaísmo habría permanecido atado a Jerusalén. Habría sido una religión nacional, limitada a un territorio específico, dependiente de un templo físico. Y cuando ese templo fuera destruido nuevamente en el año 70 después de Cristo por los romanos, el judaísmo habría colapsado completamente. Pero porque aprendieron en Babilonia que podían adorar a Dios sin templo, cuando el templo fue destruido en el año 70, el judaísmo sobrevivió. Las sinagogas continuaron. El estudio de la Torá continuó. La identidad judía se mantuvo fuerte durante 2000 años de diáspora. Todo gracias al exilio de Babilonia. Y para el cristianismo, el impacto fue aún más directo. Si el exilio nunca hubiera ocurrido, no habría sinagogas dispersas por todo el Imperio Romano cuando Pablo comenzó sus viajes misioneros. No habría comunidades judías en cada ciudad importante listas para escuchar sobre Jesús. No habría una red de adoración establecida que el Evangelio pudiera usar como plataforma de lanzamiento. El dolor de 697 a.C. moldeó la estructura que permitió que el mensaje de Jesús se expandiera con una velocidad sin precedentes en la historia. Y todo comenzó con una carta que cruzó el desierto, una carta que destruyó la esperanza fácil y ofreció esperanza real. Una carta que no prometió alivio inmediato, sino transformación profunda. Una carta que dijo, construyan en el exilio, porque el exilio no es donde Dios los abandonó, es donde Dios está trabajando, y lo que Él está trabajando en ustedes es más grande de lo que pueden ver ahora. Ahora aplica todo esto a tu vida, porque esta no es solo una lección de historia, es una palabra profética para ti hoy. Tal vez estás en tu propio Babilonia, un lugar donde no elegiste estar, una temporada que no pediste vivir, un desierto de espera que parece no tener fin. Tal vez perdiste algo que amabas, un matrimonio, un trabajo, una relación, una salud, un sueño, y te encuentras en un lugar que no reconoces, rodeado de cosas que te recuerdan constantemente que ya no estás donde solías estar, y estás esperando por una promesa que Dios hizo, pero que todavía no ves cumplida.
esperando que las circunstancias cambien, esperando que Dios finalmente actúe y te saque de este exilio. Y mientras esperas, hay voces, voces que te dicen que si tienes suficiente fe, todo cambiará rápido, que si oras con más intensidad, Dios intervendrá inmediatamente, que el exilio será breve, que pronto, muy pronto, volverás a la normalidad. Son los falsos profetas de hoy, y suenan convincentes, porque te dan lo que necesitas emocionalmente. Te dan esperanza de alivio rápido, te prometen que no tendrás que cambiar, que no tendrás que adaptarte, que Dios simplemente arreglará todo y regresarás a tu vida anterior. Pero Jeremías 29 te dice algo completamente diferente. Construye ahora. No esperes hasta que todo esté perfecto. No paralices tu vida en modo de emergencia esperando que Dios cambie tus circunstancias. Construye una casa donde estás. Haz planes. Invierte en el lugar donde te encuentras. Porque este exilio puede durar más de lo que esperas. Planta ahora. No pospongas tu obediencia hasta que entiendas el plan completo. Planta jardines. Empieza proyectos que tardarán años en dar fruto. Porque la fe no es esperar con los brazos cruzados hasta que Dios actúe. La fe es actuar ahora basado en lo que Dios ya dijo. Multiplícate ahora. Forma familia. Construye comunidad, invierte en relaciones, porque el aislamiento en el exilio es muerte, pero la comunidad en el exilio es vida. Ora ahora, y aquí viene lo radical. Ora por el lugar donde estás, incluso si no lo amas, incluso si no es donde querías estar, incluso si te duele estar ahí. Busca el bienestar de la ciudad que te tomó cautivo, porque en su prosperidad tú prosperarás. Eso no es resignación, es reino. Es entender que Dios no te puso donde estás para que simplemente sobrevivas amargado hasta que puedas salir. Te puso ahí para que transformes, para que seas luz, para que lleves su presencia a un lugar que necesita verla. Y mientras haces todo eso, busca a Dios de todo corazón. No con una oración ocasional, no con un esfuerzo religioso superficial, con todo lo que eres, con tu intelecto, con tu voluntad, con tus emociones, con tus deseos, con cada parte de tu ser. Porque Dios promete que si lo buscas así, lo encontrarás. No tal vez, no si todo sale bien, no si primero arreglas tu vida, lo encontrarás. Tiempo futuro, certeza absoluta. Y cuando lo encuentres en el exilio, descubrirás algo que cambia todo. Descubrirás que el shalom que Dios prometió no es ausencia de problemas. Es presencia de Dios en medio de los problemas. Es paz que no depende de circunstancias externas. Es esperanza anclada no en lo que ves, sino en quien conoce el final de la historia. Porque Dios te dice hoy lo mismo que les dijo a los exilados hace 2600 años. Conozco los planes que tengo para ti, y son planes de shalom, no planes de comodidad inmediata, no planes de atajos que eliminen el proceso doloroso, sino planes de restauración total, de transformación profunda, de un futuro que tiene sentido, aunque el presente no lo tenga. Porque Dios no te sacó de Egipto para dejarte en el desierto, te sacó de Egipto para llevarte a la tierra prometida. Pero el camino incluye el desierto. Y en el desierto es donde aprendes a depender de Él de formas que nunca aprendiste en la comodidad. En el desierto es donde descubres que el maná cae cada mañana, que la columna de fuego te guía cada noche, que el agua brota de la roca cuando Dios lo ordena, que tu ropa no se desgasta, que tus pies no se hinchan, que Dios provee exactamente lo que necesitas, exactamente cuando lo necesitas. En el desierto es donde descubres que no necesitas entender el mapa completo. Solo necesitas seguir la nube, porque la nube sabe hacia dónde va, y la nube es la presencia misma de Dios. Los exilados que escucharon la carta de Jeremías
no vieron el retorno, pero sus hijos sí. Sus nietos reconstruyeron el templo según Esdras 3 al 6. Sus bisnietos vieron el cumplimiento de la promesa. Y en esa línea generacional, siglos después, nació un niño en Belén que habló en aramaico, leyó en hebraico y proclamó que el reino de Dios había llegado. Y ese niño dijo algo que resonó directamente con Jeremías 29. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Eso está en Mateo 11:28. Descanso, no ausencia de trabajo, no eliminación del proceso, sino paz en medio del caos, shalom en medio del exilio, esperanza en medio de la espera, porque Jesús sabía lo que los exilados de Judá aprendieron en Babilonia, que Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia a la persona dentro de las circunstancias, y cuando Dios te cambia en el exilio, sales de ahí transformado, no derrotado, no destruido, no amargado, sino moldeado, purificado, fortalecido, preparado para algo más grande de lo que jamás imaginaste. Y esa es la promesa que Dios te hace hoy. El exilio tiene un propósito, el desierto tiene un destino, el proceso doloroso tiene un final glorioso, porque Dios nunca desperdicia tu dolor. Él lo usa, lo transforma, lo convierte en plataforma para algo que solo puede ser construido en el fuego. Tal vez no entiendas por qué estás donde estás. Tal vez no veas cómo esta temporada dolorosa puede tener un propósito. Tal vez estás tentado a rendirte, a dejar de construir, a dejar de plantar, a dejar de orar. Pero Jeremías 29 te dice lo contrario. No paralices. No te quedes en modo de espera religiosa hasta que Dios actúe. Actúa tú ahora. Construye ahora. Planta ahora. Ora por el lugar donde estás, aunque no lo ames. Busca a Dios ahora de todo corazón, porque Él no te abandonó. Él está trabajando y el final de la historia ya está escrito, y ese final es shalom, paz completa, restauración total, un futuro que tiene sentido, una esperanza que no decepciona, porque Dios no miente y lo que Él promete, lo cumple. Aunque tome 70 años, aunque tome toda una vida, aunque no veas el resultado final con tus propios ojos, porque la fe no es ver para creer. La fe es obedecer antes de ver. Y cuando obedeces en el exilio, cuando construyes en el desierto, cuando plantas sabiendo que otros cosecharán, estás declarando algo poderoso. Estás declarando que confías en Dios más de lo que confías en tus circunstancias, que crees en sus promesas más de lo que crees en tus dudas, que el reloj de Dios es más confiable que tu impaciencia, y Dios honra esa fe. Siempre. El libro de Esdras registra el cumplimiento exacto de la promesa. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Eso está en Esdras 1:1. 70 años después, exactamente como Dios dijo, el exilio terminó. No antes, no después. En el tiempo exacto que Dios prometió, porque Dios es puntual, pero el reloj es de Él, no tuyo. Y mientras esperas, la orden es clara. Construye, planta, multiplícate, ora, busca a Dios de todo corazón, porque el exilio no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Es el lugar donde Dios moldea en ti algo que no podría moldear en la comodidad. Es donde tu fe deja de ser teórica y se vuelve real. Es donde descubres que Dios no es solo el Dios de las promesas, es el Dios del proceso, y el proceso es tan importante como la promesa, porque lo que Dios está trabajando en ti es más valioso que lo que estás esperando de Él.
Jeremías 29:11 no es una promesa de que todo va a estar bien mañana. Es la declaración de que Dios tiene el control del final de la historia, y ese final es Shalom. No importa cuánto dure el exilio, no importa cuánto duela el proceso, el destino está garantizado, la promesa está asegurada, el final ya está escrito, y ese final es paz. Si este contenido tocó tu corazón y transformó algo en ti, considera apoyarnos con un super thanks. Cada gesto, por pequeño que sea, nos permite seguir llevando estas verdades bíblicas a quienes más las necesitan. Gracias por ser parte de esta misión. Déjame en los comentarios, ¿en qué área de tu vida sientes que estás viviendo un exilio ahora mismo? ¿Dónde necesitas escuchar que Dios tiene planes de Shalom para ti, aunque no los veas todavía? Porque esta verdad no es solo para los exilados de Judá, es para ti, hoy, ahora. Suscríbete a este canal si quieres seguir descubriendo las verdades ocultas de la Biblia que nadie te enseñó. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y comparte esto con alguien que necesite recordar que Dios no lo abandonó, que el exilio tiene un propósito y que el final ya está escrito. Porque conozco los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de Shalom y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza, y esa promesa es para ti, incluso en el exilio, incluso cuando no entiendes, incluso cuando duele. La promesa sigue en pie, porque Dios nunca miente, y lo que Él empieza, lo termina siempre.